Bueno, hermanos, continuamos hoy entonces con la exposición de la primera carta a los Corintios, en formato, pues, enseñanza. Hoy entonces vamos a empezar a ver ya ahora sí, ya después de ver el contexto, vimos contexto religioso, moral, cultural, político. Hoy vamos entonces a entrar ya a entrar en el versículo 1 del capítulo uno. Y lo primero que vamos a ver aquí es lo que se conoce como la salutación. La salutación. Usted puede allí abrir su carta, su Biblia, en la primera carta a los Corintios, y puede leer allí el primer versículo. Si esta Biblia hace un poco de bulla y la escuchan allá es porque ya las páginas están a punto ya parecen pergaminos. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Así inicia la carta, el apóstol. La salutación abarca de lo que es los versículos 1, 2 y 3. Voy a leer todo el saludo y luego entonces estaré volviendo al versículo 1 para explicarlo. Dice así entonces, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Dos puntos ahí. Entonces dice, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Señor y de nuestro Padre, perdón, y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo que vamos a ver en las tres sesiones que siguen. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, es el estilo de saludos que se incluía en estas cartas, o sea, con lo que daba inicio a las cartas de aquella época. Pues vemos este saludo que incluye algunas cosas que vamos a ver. Estas tres cosas que están aquí pertenecen al típico saludo paulino y también de las cartas de la época. Vemos que dice Pablo, se presenta, o sea, vemos que el escritor se identifica. Pero luego vemos que no solamente se identifica por su nombre, sino que también dice llamado a ser apóstol por la voluntad de Jesucristo, digo, sí, por apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, no solamente dice mi nombre es Pablo, sino que quién es Pablo. Él ahí no solamente dice su nombre, sino su rango, su autoridad, ¿ya? Entonces se muestra su autoridad y su relación con Dios. Empezando en la salutación, Pablo muestra pues su autoridad y su relación con Dios, además pues de decir su nombre. Pero también vemos que en el versículo 2 muestra entonces, parte del saludo muestra lo que es entonces a quién va dirigida la carta, claramente. Tenemos cartas como la de Efesios, que pues en algunos manuscritos no aparece la palabra a los que están en Éfeso, a los santos que están en Éfeso. Es un caso pues extraño por el hecho de que algunos consideran pues que es una carta que rotó por varias iglesias pues no tenía una iglesia claramente como destinatario. Sin embargo, la mayoría de las cartas paulinas sí lo tienen y esta es una. Dice a la iglesia que está en Corinto. O sea que aquí muestra entonces claramente a quién va dirigida y es a los creyentes de la comunidad de Corinto. Pero la otra cosa dice que gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces no solamente saluda y dice quién es, de quién viene su autoridad, tampoco saluda como las cartas modernas que solo se saluda por cortesía, es algo más para ser cortés que realmente, como Pablo hace aquí, que también da una bendición espiritual. Y eso es una cosa tremenda, pues de las cartas paulinas, es la bendición espiritual que también da a la iglesia. La vemos aquí, gracia a vosotros y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos allí entonces la tremenda bendición que luego vamos a desglosar qué implica todo esto. Vamos a ver que es un saludo muy hermoso. Eh, Hay un sermón que yo inclusive, bueno, creo que en la clase lo voy a poner como le pensé poner un sermón que es el Evangelio en dos palabras. El Evangelio en dos palabras.
Y es que el Evangelio se basa en estas dos palabras, gracia y paz. Hermano, gracia y paz. El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo vino a hacer la paz de nosotros hacia Dios, no de Dios hacia nosotros, pues, sino nosotros que estamos en rebeldía y desobediencia hacia Dios, y también como la gracia es lo que necesitamos nosotros para que podamos recibir la salvación, ya que no podemos ganarla de ninguna forma. Entonces, el Evangelio en dos palabras es gracia y paz. El Evangelio en un nombre, Jesucristo encarnado. Entonces, vemos que esa bendición, pues, es importante porque esa bendición nos va a hablar de quiénes son los corintios para Dios. Obviamente, empezando la carta, Pablo ya está dejando claras algunas cosas y eso también es muy importante. Entonces, vemos estas tres características del saludo, del versículo 1 al versículo 3. Repito rápidamente, el escritor se identifica mostrando quién es, no solamente por nombre, sino su autoridad y su relación, que en este caso de apóstol de Dios, enviado de Dios. Segundo, claramente a quién va dirigida la carta y la bendición espiritual. Son las tres cosas que tiene este saludo. Y ya entrando entonces ahora sí en el versículo 1, que es el que nos vamos a quedar hoy, en la primera parte, el 1a, Pablo va a hacer un énfasis en su apostolado. Pero, ¿de qué manera Pablo hace énfasis en su apostolado? Primero dice, Pablo, llamado ¿por quién? Llamado por Dios, llamado por Dios. Aunque no menciona aquí llamado de Dios, pero ¿quién lo llamó? No lo llamó un hombre. Así que Pablo cuando dice llamado, ahí usted puede ver un paréntesis, por Dios, a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, vemos tres maneras, como yo puse aquí, Pablo enfatiza su divina comisión, su divino encargo, su divino ministerio en tres formas diferentes. Repito, él dice primero que él ha sido llamado por Dios, aunque no diga allí llamado por Dios, sabemos que el contexto nos muestra que es llamado por Dios a ser apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Así que entonces tenemos que no solo se identifica como apóstol de Jesucristo, sino que afirma que fue llamado por Dios para ese ministerio. Pero también afirma que no solamente fue llamado por Dios, sino que es por la voluntad de Dios. Y esto es algo tremendo. Esto es algo que nos empieza a mostrar aquí la gracia. No es porque Pablo quiso, él no es apóstol porque quiso nombrarse apóstol. Fue la voluntad de Dios que quiso que él fuese apóstol. ¿Ya? Fue Dios que quiso que fuese apóstol. Dios quiso, eso es lo que significa por la voluntad de Dios. Dios quiso que él fuera apóstol. En la carta a los Gálatas, Pablo inclusive dice que fue escogido desde el vientre de su madre para ser apóstol. ¿Ven? En el vientre nadie decide si es apóstol en el futuro, no, eso lo decide el Señor. Entonces vemos aquí ese triple énfasis en cuanto al ministerio de Pablo. ¿Ya? Entonces es importante que sepamos esto porque Pablo va a mostrar en su vida que la voluntad de Dios era que fuera apóstol. Hoy muchos se autonombran apóstol, pero en su vida no reflejan que Dios quisiera que fueran apóstol. Tal vez Dios se avergonzaría de ellos. ¿Me explico? Entonces es por eso que es importante que, y más en un contexto latinoamericano donde se vive esta cosa donde hay un reguero de apóstoles y profetas por allí, es bueno entender que en la Biblia vemos que este ministerio tenía ¿cómo se llama? Este respaldo. Este respaldo. Pablo en las cartas va a mostrar este respaldo de que fue llamado por Dios, de que es apóstol de Jesucristo y que fue por la voluntad de Dios. ¿Ya? Por la voluntad de Dios. Y solo porque Pablo es llamado por la voluntad de Dios, que también Pablo a los Gálatas dice, ¿a quién agrado? ¿A los hombres o a Dios? Si el que me llamó y el que quiso que yo fuera apóstol fue Dios. Así que la respuesta es tácita. A Dios es el que quiero agradar. Los hombres hoy que se llaman apóstoles, ¿a quién quieren agradar? Ahí vemos de una vez que su apostolado está en problemas porque no funciona así. Aquí está este primer versículo que a simple vista se ve tan sencillo y tan simple, realmente nos trae grandes enseñanzas. Ya vemos el llamado de Dios
vemos el ministerio que Dios da para el que llama y vemos también lo que Dios quiere con sus ministros, o sea, la voluntad de Dios para sus ministros. Así que esto ya después veremos una aplicación sobre este punto, pero es bueno que veamos esto y lo sepamos. Se pone mejor el versículo 1 porque nos menciona a alguien allí que se llama Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes? Sóstenes se puede traducir del griego al español como la fuerza en la salvación o salvado por la fuerza o fortalece en la salvación. Porque las palabras sóstenes está compuesta por dos palabras, soso, que es salvación, y aquí la vemos reducida a sos, y tenas, que es fuerza, vigor, ¿ya? Entonces ahí podemos, esto nada más por los que tienen curiosidad de lo que significan los nombres, ¿no? No me vaya a pedir los números porque si no les voy a decir, no hace que mañana usted vaya a comprar lotería y vamos a evitarle eso mejor. Pero usted va a descubrir algo interesante con este sóstener, hermano. Sóstener es un caso tremendo, hermano. Miren, vamos a ver lo primero. Pablo presenta, dice aquí, y Sóstenes, nuestro hermano. ¿Qué quiere decir esta palabra nuestro? Significa que es de él, de los corintios y del ministerio apostólico. O sea, hermano, o sea, en otra palabra, es un cristiano más. Sóstenes es un cristiano. Sóstenes no es cualquiera loco que estaba ahí con Pablo en la celda, o por decirlo así, o en Éfeso, bueno, esta no fue una carta de prisión, pero por poner un ejemplo, ¿no? No era alguien que lo estaba visitando, no que alguien que llegó a tomarse un café con Pablo, un pan ahí. No, no, es un hermano, un hermano. Y un hermano que también la iglesia de Corinto conocía. Por eso Pablo lo envía también, lo pone aquí en el saludo, porque es alguien conocido para la iglesia de Corinto. Así que Sóstenes es presentado como hermano porque era creyente y en ese momento en que escribe, inclusive los estudiosos dicen que era colaborador de Pablo. Pero vamos a ver algo más. El hecho de que aparezca en el saludo sugiere entonces que era conocido por la iglesia y que probablemente entonces había trabajado con ellos antes, había servido, había ministrado en esa iglesia de Corinto. O sea que tal vez conocía mucho a muchos hermanos de allí. Inclusive tal vez él vio indicios de los pecados que iban a empezar a surgir en esta iglesia y pudo tener sospecha de algunas cosas, ya que algunos pecados pues no creo que se hayan tratado en un mes o 2 meses, sino que son productos, ahí veremos cuáles, del desarrollo, ¿no? Pero pues vemos que él aparece aquí también probablemente como una persona que había ministrado también en la iglesia de Corintios. Pero vamos a ver algo más interesante. Hechos, vaya conmigo a Hechos 18, a Hechos 18, 17, pero vamos a ir desde el versículo, perdón, del versículo 8. Dice, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, voy por el 9, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Es importante que presten atención a esto. El Señor le dice a Pablo, nadie te atacará para hacerte daño. Algo interesante, van a ver ahorita algo aquí. Dice, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, ese es otro punto que nos llama la atención. En Corinto. Ya ustedes se acuerdan de todo lo que vimos, el contexto moral, religioso, cultural. Y que diga, yo tengo mucho pueblo. Ya aquí vemos el evangelio en los Corintios nuevamente. Dice, y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. ¿Se dan cuenta? 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya que es Grecia ahora, Grecia, los judíos se levantaron a una
contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, lo que se le conoce como el Bema, que eso inclusive está allí. Usted va a esta región y usted va a encontrar el Bema, ahí se encuentra todavía hoy, que es el tribunal que era ahí en un lugar en la plaza principal, diciendo entonces, este persuade a los hombres que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez en estas cosas. Y los echó del tribunal. Ojo, y los echó del tribunal. Dice, entonces todos ellos le echaron mano ¿a quién? A Sóstenes. Hay una traducción que inclusive dice que Sóstenes significa salvado por la fuerza. Esto tal vez tenga sentido para lo que les voy a decir. Digo, no estoy diciendo que es una cosa verídica en el sentido de que es así, pero eh, podemos imaginar, ¿no? Dice, entonces todos ellos le echaron mano, escuche, todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Y Galión no hacía caso de esto. ¿Le prestaron atención? Así que Sóstenes era un principal en la sinagoga. O sea, una persona de rango en la sinagoga, o sea, que era un judío, o una persona que sabía de judaísmo, aventajada en el judaísmo. Eh, pero el texto no explica. ¿Vieron lo que leí antes? El Señor le dijo, tranquilo, que nadie te va a atacar. Eso fue una promesa a Pablo, hermano. A Sóstenes no se lo dijo. A Sóstenes le entraron a tanganazo. Ahora, mira esto, de salida hay una enseñanza tremenda. Imagínate tú en lugar de Sóstenes. Estás escuchando la predicación del evangelio y te agarran a tanganazo. Tú dices, no, yo no vengo más para esta iglesia. O yo no vengo más, yo me aparto si ya entrando, estoy empezando mi fe y me están dando palos. ¿Cuánto nos hace falta amar al Señor de ese nivel, verdad? A veces, ¿cuántas veces no ha pasado que a un hermano en la iglesia y uno lo miró mal y ya no va más, no? Porque me miraron mal. Te agarraron como a Sóstenes, de verdad. Y te agarraron y te golpearon. O sea, hermano, usted sabe muy bien el contexto de la época. Esta gente no venía y te empujaba. Cuando dice que la multitud lo golpeó, y usted se imagina, usted ha visto la serie, ¿no? Estas antiguas, te traban a tanganazo todo el mundo que tenía que salir huyendo. Y Sóstenes, qué cosa más tremenda, hermano. A Sóstenes le entraron a tanganazo. Pero ¿saben algo, hermanos? Después, tiempo después, Pablo dice, y Sóstenes nuestro hermano. Bueno, ya eso nos debe hablar a nosotros. Nuestra mangonguería espiritual, nuestra mangonguería eclesiástica. ¿Me están entendiendo o yo creo que no ha sido muy claro? Para seguir ahondándolo, pues. No, si tú vienes acá, a los caminos del Señor, aquí vas a estar mejor, aquí todo va a ser mejor. Dile a Sóstenes eso. Dile a Sóstenes eso. Porque Sóstenes va a venir y te va a agarrar garrotazo por mentiroso. Así que el asunto de que si ya se había convertido o si se convirtió después de los tanganazos, hermano, hay un Sóstenes en teoría de los eruditos entre el Sóstenes antes de los tanganazos y el Sóstenes después de los tanganazos. Yo me inclino por la teoría del Sóstenes después de los tanganazos cristianos, no antes. Imagínense, lo que hace más fuerte su testimonio. O sea que después que le dieron tanganazo, el hombre se convirtió y vino a Cristo. O sea, ya estaba ahí en el camino, ya estaba ahí decidiendo, pero los golpes le dijeron, no, hombre, esto es lo que es. Imagínate, hermano, eso tener pam, 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 pam. Esto es la fe verdadera. Te amo, Jesús. A ver, hermano, dime, a ti te botan del trabajo y te dicen, no, hombre, yo no sé si creer en Dios ya. No sé, estoy hablando aquí inspirado. Te viene una enfermedad y no, hombre, yo no sé si.
Al final Dios no existe porque mira tú. Ahora que vengan los caminos me viene esta cosa. Dios no quiere, y entonces Dios no quiere que yo esté en su camino. ¿Cuántos no hemos escuchado frases así o hemos hablado así nosotros mismos? ¿Cierto? No me mira, yo ahora que decidí buscar a Dios, me viene esto, pues. Pues Sóstenes decidió buscar del Evangelio del Señor y le entraron a tanganazo. Así que eso, hermano, ya nos empieza a dar tremenda lección de vida a nosotros. Yo creo que, mire, si usted, ay, Sóstenes nuestro hermano, bueno, ahí mire cuánta enseñanza sale de esta parte B de este versículo. Así que piensa en Sóstenes cuando vas a empezar a quejarte del Evangelio. Cuando empieza a salirte mal las cosas y quieres reclamarle a Dios, piensa en Sóstenes que los golpes los vio como un empujón al reino de Jesucristo. Qué cosa más tremenda, hermano. Así que eh, vamos a llegar a las aplicaciones ya, porque quiero ir versículo a versículo con calma. Eh, igual tenemos tiempo. Nuestra identidad, como vimos en el llamado del apóstol Pablo, nuestra identidad no viene de los hombres, sino de Dios, hermano. Dios es quien nos ha dado identidad. Y si tú estás en Cristo hoy, no es por tu voluntad, hermano. Así como Pablo fue apóstol por voluntad de Dios, tú y yo estamos hoy en Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Ya? O sea, nosotros no tampoco somos hijos de Dios por algún título que nos dé algún sistema bajo el cielo, sino que lo que nos da nuestra identidad es Dios. En su voluntad nos da identidad. Pero otra cosa que aprendemos de este versículo es que el verdadero llamado, escuchen, es por la voluntad de Dios y no por ambición personal. Esto nos lleva a evaluar el liderazgo de muchas iglesias o de muchos hermanos o de muchas personas que se ve una ambición por liderar, se ve una ambición por estar en lugares de preeminencia en las iglesias, y eso claramente muestra que entonces es llamado de él mismo o de hombres, pero no de Dios. Porque el llamado de Dios, el llamado que es por voluntad de Dios, se somete y trabaja y sirve directamente y evidentemente al que lo llamó. O sea, si tú quieres evaluar un ministerio si es verdadero, un ministro si es verdadero o falso, mira cómo trata a Dios, cómo muestra a Dios, cómo habla de Dios, cómo predica de Dios, cómo canta de Dios, cómo enseña de Dios y cómo vive a Dios. ¿Estamos? Porque Pablo está hablando por voluntad de Dios y Pablo va a corregir y no va a pasar cosas porque él es un ministro de Dios para edificar a los corintios, pero no para buscar preeminencia humana. De hecho, Pablo va a decir más adelante, que ya lo veremos en su momento, yo no fui a ustedes con palabras de sabiduría, dice Pablo. O sea, yo no fui a ustedes les gusta la sabiduría y la elocuencia y la retórica, el discurso, dice Pablo. Yo no vine con nada de eso. Yo vine con el evangelio que es poder de Dios. Y Pablo dice, para que mis palabras no hagan vana la cruz de Cristo. Pero ¿cuántas veces hombres quieren más mostrarse a ellos que la cruz de Cristo? Y se les llama ministros, se les llama pastores, se les llama apóstoles, se les llama profetas, se les llama... Y más hay una redirección a su vida y no a la cruz. Pero el verdadero llamado, que es por Dios, por voluntad de Dios, se muestra en cómo presenta a ese que ha enviado. ¿Estamos? O sea, cómo presenta al que lo envió. ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo lo representa? La otra cosa, hermanos, es que la oposición no debe detener tu servicio a Dios. Repito, Sóstenes enfrentó mucha oposición, aún así no se desanimó, sino que siguió al punto de que, recuérdense, estuvo 1 año y 6 meses Pablo enseñando allá en Corinto, pero ya luego no está en Corinto. Y luego pasa otro tiempo, un par de años, para que escriba, y ahí estaba Sóstenes con él.
¿Se da cuenta? Un hombre que tenía una fe firme y encontró oposición en el momento más vulnerable, hermanos. ¿Entiendes lo que es eso? Encontró oposición en su primer amor, como le llamamos acá nosotros. Ahí empezando. Pero aún así no detuvo su servicio a Dios, porque supo quién lo llamó, porque vio la verdad del Evangelio y eso fue suficiente. Otra cosa que nos enseña la vida de Sóstenes es que el Evangelio puede complicar tu vida y de hecho muchas veces lo va a complicar, hermanos, pero la llena de propósito. Llena tu vida de propósito. ¿Me entiendes? O sea, el Evangelio puede complicar tu vida y de hecho lo va a complicar tu vida, pero llena tu vida también de propósito. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos eso, que el Evangelio no es ausencia de problemas, hermanos. El Evangelio, si Jesús, que es el que nos trajo el Evangelio, Jesús que nos trajo la buena nueva, Jesús que nos anunció la buena nueva, Jesús dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también lo van a odiar. Y parece mentira que unas palabras tan claras, ¿verdad? Porque eso se entiende en lenguaje llano, ¿verdad? Eso no necesitamos buscar diccionario, que es odiar, o si a mí me odiaron, a ustedes también, ¿qué significa? A ver, vamos a ver un léxico, a ver, un diccionario léxico para ver, hermano, eso se entiende fácil, pero se nos olvida tanto, hermano, se nos olvida tanto. Y cuando vemos que el mundo nos rechaza, cuando vemos que el mundo se pone, quedamos ya ahí, desanimados, amedrentados, llorando. El Evangelio, hermanos, va a complicar tu vida, pero es que el propósito del Evangelio es parte también de esa complicación, porque cuando Jesús dice, cuando el Evangelio de Juan dice, perdón, que la gente amó más las tinieblas que la luz, y nosotros somos luz, porque somos en Cristo, que es la luz principal, nosotros vamos a encontrar rechazos, pero tenemos que entender el propósito de nuestras vidas, que es glorificar a Dios en medio de ese rechazo, glorificar a Dios, ser bienaventurados en la persecución, ser bienaventurados ante el vituperio, ser bienaventurados cuando se diga de nosotros cualquier tipo de mal. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio. Así que, uh, ¿cuánto tiempo llevo para saber si terminamos o avanzamos un poquito más? Bueno, voy a avanzar nada más con esta diapositiva, porque creo que me queda un poquito de tiempo. Eh, Entrando en el versículo 2, vamos a ver a más la parte A, en el versículo 2, Pablo dice a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Corinto. Y aquí vemos que hay un tema principal que vamos a ver en la parte B del versículo, que es la santidad, ya lo veremos la otra semana, pero dice a la iglesia que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Vemos aquí un énfasis en la santidad, ya que se menciona en un solo versículo dos veces. Pero antes de pasar a eso, que lo veremos la otra semana, porque ahí sí hay unas cosas que hay que ver un poco más profundas, cuando Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, usted tiene que tener en cuenta todo lo que ya yo les hablé de los corintios. Todo eso que yo les hablé del contexto religioso, cultural, político, económico, religioso, moral. Lo que Pablo dice cuando dice a la iglesia, lo que significa esto allí, es que a pesar de que estén en Corinto, perdón, la iglesia pertenece a Dios. La iglesia, dice Pablo, la iglesia de Dios. Entonces subraya allí que no le pertenece ni a él no les va a corregir por él mismo, sino por mandato del que lo envió, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios, pero que en la iglesia no es de Apolos, ni de Pedro, ni de ellos mismos, sino de Dios. De ellos no es la iglesia, sino de Dios. Y parece mentira como Pablo a esto, en esta parte tan sencilla, y empieza a
Yo pienso que sí fue a propósito porque el tema que va a empezar a desarrollar es el de la división y, y el argumento es ese, ¿por qué se dividen si la iglesia es de Dios? Y todos ellos tienen que estar unidos a Jesucristo y no estar buscando separarse siguiendo hombres. Así que cuando vemos la iglesia de Dios ya vemos que aquí está el principio de que la iglesia es de Dios, no de ningún hombre. Por muy elocuente que sea, es de Dios. Y cuando dice que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Corinto, localiza obviamente el lugar de la congregación, como hemos visto en el saludo, pero algo bonito que vemos aquí es que la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. A los santos, la iglesia que está en Corinto, los santificados. Y esto veremos más adelante, pero ya te voy a adelantar algo, es santificados, es apartados, los que han sido apartados en Cristo Jesús. O sea, la iglesia está en el mundo y en un lugar perverso. Recuerden que yo les dije en la introducción, viendo el contexto, de que era uno de los dos lugares más perversos ya de aquella época. Y se están en ese mundo perverso, pero ustedes no son del mundo, porque son apartados en Cristo Jesús. Ustedes no pertenecen, aunque viven en Corinto, no pertenecen a esa cultura corintia, sino a Jesucristo. Ustedes, aunque nacieron allí, pueden tener cédula, lo que sea, pertenecen a Jesucristo. Y ese es un plano que no es una región, sino un reino que por ahora es espiritual y que luego será consumado y será el único reino que exista en todo el universo. Fuera del lugar de castigo, donde van a estar todos los que no pertenecen al reino, van a estar entonces en lugar de castigo. Pero un reino, el otro no será un reino, será un lugar, unas prisiones. Pero el reino que va a quedar es el reino de Jesucristo. Por ahora, aunque estemos en lugares físicos, aunque estemos nosotros aquí en Panamá, nosotros no pertenecemos espiritualmente a Panamá, sino a Jesucristo, al reino de nuestro Señor. Y eso lo vemos aquí cuando Pablo expresa este saludo también, que la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Y eso va a ser clave para lo que va a seguir diciendo Pablo, porque va a ser llamados a ser santos, o sea, a comportarse de una manera que no es como los corintios, sino como lo que son en realidad. Así que hasta allí lo voy a dejar para no eh, meterme más en el tema, un poco más al 2. Pero como yo sé que el 2 va a ser un poquito más amplio, quiero dejarlo hasta aquí nada más. No sé ahora si tienen alguna pregunta, algún comentario de esta parte que hemos visto hoy. Eh, Vamos entonces a cerrar para pasar a las preguntas y comentarios, para que el video no sea tan largo cuando lo subamos. Y bueno, listo.